Shalom a todos nuestros amigos y hermanos, bienvenidos una vez más al Ministerio Por Amor de Sion No Callaré. Hoy vamos a compartir con todos ustedes la parashá semanal con el nombre de Jucat, que quiere decir estatuto de. Eso está en el libro de Números, capítulo 19, desde el verso 1 hasta el capítulo 22:1. Y también tenemos la Haftará en el libro de Jueces, capítulo 11, del 1 al 13. Y vamos a empezar a leer la escritura desde el verso 1 del capítulo 19, que dice así: Y habló el Eterno a Moshe y a Aarón diciendo: Este es el precepto de la ley que el Eterno ha ordenado diciendo: Di a los hijos de Israel que traigan una ternera alazana, perfecta, en la cual no haya defecto, sobre la cual no se haya puesto yugo. Bueno, vamos a entrar en este precioso estudio, y como ya expliqué anteriormente en algunos de mis estudios, el mandamiento Juk o Juká no tiene un sentido lógico o explicación lógica según la Torá. Esto quiere decir que el mandamiento de la vaca roja es especial con el Mashiach Yeshua. Hoy vamos a desarrollar y vamos a ver qué tiene que ver la vaca alazana o la ternera alazana con el ministerio de Yeshua. Como aquí tenemos la Juká por excelencia, hay una conexión muy íntima en todo este sacrificio con el Mesías. Esta novilla tiene que nacer con un color diferente a las otras vacas. No puede tener dos pelos que no sean rojos. Cuando hay necesidad de un animal de este tipo, el Eterno hace que nazca. La novilla o la ternera, como he dicho, tenía que tener al menos 3 años de edad y no podía haber estado bajo un yugo, no podía haber sido utilizada de ninguna manera. Los 3 años hacían alusión a los 30 años de la edad de Yeshua HaMashiach, el cual tenía que tener cuando fuera hecho el sacrificio para limpiar a su pueblo Israel.
En el tiempo del segundo templo, la novilla fue comprada por los fondos recogidos en la recolecta anual del medio shekel de cada yehudí. Con las cenizas de esas vacas se preparaban las aguas de purificación, las cuales fueron guardadas en las casas de los sacerdotes por todo el tiempo, para que los que habían estado en contacto con algún muerto pudieran purificarse durante 7 días, habían estado en un estado de impureza conforme al mandamiento. Hacía falta una poca de ceniza para mucha agua, así que las cenizas del sacrificio de una vaca duraban muchos años. La Mishnah y el Midrash nos cuentan que en total se han sacrificado 9 vacas rojas en la historia de Israel. Las cenizas de la primera duraban hasta el tiempo de Ezra. Durante su tiempo se preparaba una segunda vaca. Durante el tiempo de Simón Asadik fueron quemadas otras 2 más, y otras 2 fueron preparadas en el tiempo del sumo sacerdote Yohanan. Después de él, hasta la destrucción del segundo templo, fueron quemadas 3 vacas. En total fueron 9. Esto es muy posible que la 10ª sea en relación con el regreso de nuestro Adón Yeshua. Los sabios de nuestro pueblo Israel ya lo anunciaron desde hace tiempo, la importancia de esta última ternera alazana o roja, para que lo entendamos más sencillamente, que es el regreso de Yeshua, el cual está muy cerca en estos tiempos que estamos viviendo. Seguimos con el verso 19:3. Y le daréis al sacerdote Eleazar, y él la sacará fuera del campamento y será degollada en su presencia. En el tiempo del segundo templo había un altar fuera de las murallas de Jerusalén, en el monte de los olivos, enfrente de la entrada del templo, la cual era llamada la Dorada. Desde este altar había un puente que pasaba sobre el valle de Cedrón, en hebreo Kidrón, donde estaban las tumbas de los israelitas que esperaban la venida del Mesías y la resurrección de los muertos. Este puente se comunicaba directamente con la entrada oriental del templo y fue usado especialmente por los sacerdotes y levitas cuando iban a entrar en el templo para ministrar. Tenemos que entender que si los Kohanim hubieran pisado sobre las tumbas en ese lugar, se hubieran contaminado, hubieran quedado impuros y tendrían que esperar 7 días para poder ministrar. Esa es la razón por la cual el puente se construyó, y así el puente evitaba el contacto con la muerte. Así los sacerdotes y levitas podían pasar directamente desde el altar donde se había quemado la vaca roja hasta el templo. Este altar estaba en una línea directa desde el arca en el lugar santísimo, pasando por el altar de oro en el lugar santo, en el altar de bronce en el atrio y en la puerta dorada de la muralla. No se podía comer de este altar, es decir, los sacrificios o los restos de los sacrificios que fueran quemados allí no podían comerse, no se podían ingerir, como está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 13, 10 al 13, y lo leemos. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados afuera del campamento. Por lo cual, también Yeshua, para santificar a su pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a él fuera del campamento llevando su
oprobio. Aquí se habla de nosotros, en referencia a los judíos. Nosotros, los judíos, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el templo. Aquí hay una clara referencia al altar que todavía estaba en el Monte de los Olivos cuando la carta fue escrita a los hebreos. Continuamos con el capítulo 19, verso 4, que nos dice así: Entonces el sacerdote Eleazar tomará con su dedo de la sangre y rociará un poco de sangre hacia el frente de la tienda de reunión 7 veces. El sacerdote encargado de sacrificar la vaca roja recoge algo de sangre en su mano izquierda y sumerge su dedo índice derecho dentro de ella y salpica en la dirección de la entrada al templo, la cual se puede ver desde la montaña. Esto nos demuestra que el lugar donde fue quemada la vaca roja tenía que estar situado frente a la entrada del templo, en línea recta. Esto lo tenemos que entender. Está escrito que los animales siempre tenían que ser sacrificados delante de Adonai, es decir, al oriente del lugar santo. Es como si el Eterno estuviera mirando desde el Santísimo, Kodesh HaKodoshim, pasando por el velo y luego hacia afuera en dirección al occidente. Por lo tanto, también el sacrificio del Mesías Yeshua tenía que ser hecho delante de la entrada del templo en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, y no detrás del templo, como indican erradamente las tradiciones cristianas, las cuales están equivocadas en gran manera. La imagen que proyecta la sombra no puede indicar un lugar detrás del Eterno, a las espaldas del templo, porque todos los sacrificios tienen que ser presentados delante del rostro del Eterno para que sean agradables. Esto lo podemos verificar en el libro de Levítico, capítulo 1, verso 3. Lo leo para ti. Si su ofrenda es de abstención del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante de Adonai. Lo vuelvo a repetir. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante de Adonai. Y también para que veamos la importancia de esta ofrenda de abstención, en Levítico 6:25 nos vamos a apoyar. Dice así el Eterno: habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la Torá de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado será ofrecida delante de Adonai, en el mismo lugar donde la ofrenda de abstención es ofrecida. Es cosa santísima. Aquí vemos que esto es algo muy importante para Adonai. Seguimos con el verso 5. Después uno quemará la ternera ante sus ojos, se quemará la piel, la carne, la sangre y el estiércol, y el sacerdote tomará un palo de cedro, un hisopo y escarlata, y los echará en medio de la hoguera de la ternera. La ternera o la vaca es quemada íntegramente, hablándonos del sacrificio total de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Yeshua representa a la ternera alazana. Estos tres objetos que se mezclan con agua, cedro, hisopo y escarlata son símbolos de purificación. Seguramente que Yeshua haya sido colgado en un madero, en un árbol, posiblemente en una higuera que crecía en el Monte de los Olivos. Adán y Jabá tomaron hojas de higuera, el lugar donde se introdujo el pecado, cerca del árbol de la ciencia que probablemente estaba en el Monte de los Olivos en el Gad Edem. Génesis 3:7.
También vemos a Yeshua cuando maldijo la higuera cuando pasó por ese camino al entrar en la ciudad poco antes de su muerte en el libro de Marcos, capítulo 11, 21. Estas cosas nos indican que si puede haber sido colgado en la higuera y los dos ladrones que le acompañaban en el mismo árbol, uno a la derecha y otro a la izquierda. Esto lo podemos leer en Lucas 23, 33 para el que quiera. Ahora vemos que el hisopo se usaba para la purificación, para rociar la sangre y el agua. En el Mishkan de Moshe esto se hacía así. Se usó en la salida de Egipto para untar sobre las piedras. Se usó en la purificación de los leprosos. Y aquí se usa otra vez para purificar de la contaminación de la muerte. Tenemos una escritura donde apoyarnos que nos certifica lo anteriormente hablado y está en el libro de Hebreos 9, capítulo 19, verso 22. Y nos dice así la escritura. Porque cuando Moshe terminó de promulgar todos los mandamientos a todos los Bené Israel, conforme la Torá, toda la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el libro mismo, y a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Elohim os ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos sus utensilios de ministerio, y según la Torá casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón, expiación de pecados. Como hemos visto, el hisopo fue utilizado en una relación con la muerte con Yeshua, conectándole así con la liberación de la tierra de Egipto. La purificación de Sarat, lo que conocemos normalmente como lepra, la cual simboliza el pecado espiritual, la purificación de la impureza ritual producida por el contacto con la muerte y la introducción de los Bené Israel dentro del pacto. La lana carmesí nos habla de la sangre y alude a la muerte de nuestro Adón Yeshua. En el comentario de la Parashá Metzorá, me parece que es la 28, sobre Levítico 14:4, hay más detalles sobre el significado de estos tres elementos usados para esta purificación. Sobre el hisopo tenemos en Yohanan, capítulo 19-29, nos habla esto. Había allí una vasija llena de vinagre, colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se lo acercaron a la boca. Continuamos con el verso 9 del capítulo 19. Entonces un hombre que esté limpio juntará las cenizas de la novilla y la depositará fuera del campamento en un lugar limpio. Y la congregación de los hijos de Israel las guardará para el agua, para la impureza. Es una ofrenda por el pecado. Las cenizas de la vaca roja fueron divididas en tres partes. Una fue puesta en el Monte de los Olivos, otra parte fue colocada en el gel, el área que rodeaba el atrio del templo, y otra parte fue dividida entre los 24 grupos de sacerdotes que servían en el Beit HaMikdash. La Mishnah nos da más información y nos habla que la parte de las cenizas que estaban en el Monte de los Olivos fue utilizada para consagrar a los sumos sacerdotes, para poder preparar otras vacas alazanas. Las cenizas que fueron guardadas en él, el que luego servían para de las generaciones futuras, según ordena el versículo en Juan 2, 1 al 12, donde nos relata el milagro que Yeshua hace de convertir el vino en agua en las bodas de Caná.
Vamos a ver que estas 6 tinajas que fueron usadas por el maestro para transformar el agua en vino eran las que normalmente se usaban para la purificación de los judíos, así nos dice la Escritura, que habían entrado en contacto con algún cadáver. Las cenizas de la vaca roja fueron mezcladas con mucha agua. Cada tinaja contenía más o menos 2 o 3 cántaros. Un cántaro equivale a unos 40 litros, pues 4 por 3, 120 litros aproximadamente de agua. Así que con las 6 tinajas llenas de agua hubo una transformación de unos 600 litros de agua en vino. Se ve que la boda se hizo en la casa de algún sacerdote. Verso 16. Y cualquiera que toque en el campo un muerto por espada o cualquier muerto osamenta o sepulcro será impuro durante 7 días para que ese impuro se tomara ceniza de la ternera quemada en la expiación y se echará en ellas aguas vivas en su vasija. Estas aguas, las cuales debían ser aguas vivas, las cuales debían de venir de un manantial, río o agua de lluvia, incluso también podían ser de un pozo, que eran aguas vivas también. Se podían utilizar para el rito de la purificación. Siempre tenían que ser aguas que fluían continuamente. Estas aguas eran guardadas en vasijas de piedra. Recuerda esto, para así no se contaminaba el agua. Y si alguno de estos elementos, como el metal, la madera o barro, las tocaban, ya no eran aguas vivas y quedaban impuras. La piedra las preservaba de quedar impuras. Hay muchas similitudes con la vaca roja y el becerro de oro. Al igual que el polvo del becerro de oro que había pasado por fuego, fue mezclado con agua que fue dado a los Bnei Israel. Aquí las cenizas de la vaca roja son mezcladas con agua y fuego, aplicadas sobre los hijos de Israel. Como el becerro de oro fue hecho con oro que habían aportado los hijos de Israel, así la vaca roja es comprada del medio shekel, que hemos dicho al principio, entregado al templo por los israelitas una vez al año. Vamos con el verso 19. Entonces el puro rociará sobre el impuro al tercero, y al 7º día lo purificará de la impureza. Y él lavará su ropa y se bañará con agua y quedará limpio al llegar la tarde. Se necesita 1 semana para purificarse del efecto de la muerte. En el 8º día uno ya está limpio. Y de la misma manera el mundo pasará 7000 años de proceso de purificación y después habrá justicia sin muerte. El tercer día corresponde al tercer milenio desde Adam a Rishon, cuando los Bnei Israel salieron de Egipto y recibieron la Torá en el Sinaí. Para el 7º milenio vendrá el Mesías para purificar no solamente a los que han tocado los muertos, sino a los muertos mismos que serán resucitados. Verso 20. Pero el que esté impuro no se purifique, esa persona será extirpada de medio de la congregación, caret, tanto físico como espiritualmente, por cuanto contaminó el santuario de Adonai. El agua para la impureza no se roció sobre él, por tanto es impuro. Llegará a ser estatuto perpetuo para ellos. El que haya rociado el agua para la impureza lavará sus vestidos, y el que haya tocado el agua para la impureza será impuro hasta la tarde. Todos los que estaban preparando las cenizas de purificación se quedaban ritualmente impuros en el proceso de preparación.
Sin embargo, el versículo 19 habla del puro que tiene que rociar sobre el impuro en el tercer día y en el séptimo. El que solo toca el agua no necesita pasar su ropa por la mikvé. El que toque el agua purificadora se vuelve impuro. Es una aparente contradicción que no tiene una explicación inmediata. Sin embargo, esto nos habla Yeshua, que tomó nuestro pecado y nuestra muerte de manera que quedó impuro por causa nuestra, para que nosotros podamos ser purificados por medio de él. Como está escrito en Primera de Kefa, capítulo 1, verso 2. Y lo leo para ti. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Ruach HaKodesh, para obedecer a Yeshua HaMashiach y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Después de la resurrección, Yeshua HaMashiach tenía que pasar por 7 cielos para así ser purificado de la impureza que había obtenido en la muerte y poder entrar en el lugar santísimo, Kodesh HaKodeshim, en los lugares celestiales. Tenemos que entender que aunque Yeshua murió aquí en la tierra, su sacrificio perfecto es en los cielos, pasando por estos 7 niveles o estos 7 niveles celestiales. Lo leemos en Hebreos 4:14 y en Efesios 4:10. Los 7 cielos representan con la muerte. De esa manera el Padre purificó a Yeshua en el momento de su glorificación y ascensión. También el profeta Zacarías nos dice esto. En el capítulo 3, versos 3 y 4, y en 2 de Corintios, Rabí Shaul nos habla sobre eso en el capítulo 5, 21. Y lo voy a leer para ti. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Elohim en nuestro Adón Yeshua. Entramos en el capítulo 20 y aquí entramos en la contienda en Meribá con el pueblo. Leemos el verso 1 y 2 que nos dice así la escritura. Los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo se quedó en Kadesh. Allí murió Miriam y allí la sepultaron, y no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moshe y Aarón. La sabiduría de nuestro pueblo, los Jajamim, dicen que Miriam murió a los 125 años, en el 10 de Aviv. El Midrash dice que el agua tenía los méritos de Miriam. Cada vez que había agua era porque Miriam, la hermana de Moshe, había acumulado unos méritos como sádica, como justa. Al morir ella se acabó el agua y aquí empezó la contienda contra Moshe una vez más en el desierto, que contendía en Meribá porque se quedaron sin agua. Leemos el verso 8 que nos dice así. Toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña. Hablad a la peña a la vista de ellos, para que dé su agua, y sacarás para ellos agua de la peña. Y beba la congregación y todos sus animales. Y Moshe y Aarón hicieron congregar a la asamblea frente a la peña, y él les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os sacaremos agua de esta peña? Entonces Moshe alzó su mano y golpeó la caña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebieron la asamblea y su ganado. En este hecho de Moshe, vemos uno de los errores más grandes cometidos por Moshe Rabenu. Una vez
de hablar que el Eterno le dijo que golpeara la peña, Moshe perdió el control de esta situación. De alguna manera lo podemos entender, la desesperación y la gran carga que llevaba este siervo con el pueblo de Israel. Pero Adonai no le excusó en ningún momento por su reacción, la cual Moshe tuvo que pagar un precio muy caro, que fue no pudiendo entrar en la tierra que fluye leche y miel. Imagínate qué golpe más duro por desobedecer al santo bendito sea, qué golpe más duro para Moshe Rabenu. Vamos a ver en la siguiente diapositiva estos 5 errores que se la quiero mostrar a ustedes para que la tengan y la vean. Vamos a empezar por el primero, los 5 errores de Moshe. El primer error fue que Moshe actuó con ira. Segundo, habló palabras fuertes contra los hijos de Israel, les llamó rebeldes. Tercero, Moshe dudó del Eterno. Cuarto, desobedeció la orden de hablar a la peña. Y no santificó al Eterno con su proceder. Así que la suma de estos 5 errores cometidos por Moshe fue como resultado el no entrar a la tierra prometida de Canaán. Vamos a continuar. Estos hechos de Moshe Rabenu entendiéndose con los Bnei Israel, después de una y otra vez contra Moshe, es obvio que todos somos seres humanos, tenemos un límite, pero esto no le agradó nada a Adonai. Así que le vetó la entrada a la tierra prometida. Eso es algo que puede acontecer a cualquiera de nosotros, y mucho más a un líder que está en la mira continuamente del pueblo. Por eso su error es mucho más importante que los errores de las ovejas, las cuales no son líderes, porque arrastran a todo el pueblo. El poder del ejemplo es muy, muy fuerte. Moshe no cometió un pecado aparentemente grave, pero en los ojos de Hashem, su desobediencia arrebató y sacó lo que él tenía como promesa. Y esa ira con las cuales se encendió fueron suficientemente graves como para prohibirle la entrada en la herencia prometida en la tierra de Canaán. Así que, amados míos, aprendamos la lección para ser cuidadosos como líderes en el cumplimiento de los mandamientos. ¿Para qué? Para que no perdamos nuestra herencia prometida. Seguimos con el verso 13 del capítulo 20, que dice así: aquellas fueron las aguas de Meribá, porque los hijos de Israel contendieron con Hashem, y él manifestó su santidad por medio de ellas. La palabra Meribá significa querella, provocación, contienda. Meribá fue el lugar donde el pueblo contendió contra Adonai por causa del agua. Toda esta situación sucedió por el corazón duro del pueblo y no porque necesitaran el agua, es que su fe estaba muerta. Espiritualmente Israel estaba muerto, aunque sus cuerpos estuvieran de pie. ¿No hubiera sido, digo yo, más sencillo clamar al Eterno con un corazón humillado? Seguro que hubieran recibido agua de muchas maneras, pero ellos estaban ya tan endurecidos y sus corazones rechazaban la disciplina de Adonai. La falta de gratitud siempre mana de un corazón duro. La falta de gratitud emana de ese corazón que está en contra
del Eterno. Un corazón agradecido es un corazón sensible, el cual será bendecido en gran manera por Adonai. La santidad del Eterno fue manifestada en Moshe y Aarón por la sentencia que recibieron por causa de no haber obedecido junto a la peña. Las aguas fueron la causa porque Adonai manifestó su santidad contra sus siervos. En el Salmo 106, 32-33 nos dice así: también le hicieron enojarse en las aguas de Meribá, y le fue mal a Moshe por culpa de ¿quién? Por culpa de ellos, puesto que fueron rebeldes contra su espíritu, y él habló precipitadamente con sus labios. Moshe los llamó rebeldes. Continuamos con el verso 20. No pasarás, y Edom salió a enfrentarlo con mucho pueblo y mano fuerte. Así Edom se negó a dejar pasar a Israel por su territorio, e Israel se apartó de él. Aquí nos encontramos con otro enemigo eterno de Israel, los edomitas. Tal y como está escrito en el libro del profeta Amós 1:11, así dice Adonai: por 3 transgresiones de Edom y por 4 no revocaré su castigo, porque con espada persiguió a su hermano, y suprimió su compasión, su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. Aquí tenemos el problema de 2 hermanos, a los cuales conocemos muy bien, lo que surgió entre Jacob y Esaú, el cual es Edom, Esaú es Edom, por la venta de su primogenitura, y las demás cosas que sucedieron después. Esta situación es algo que ha sido heredado de generación en generación hasta el día de hoy. El Eterno le prohíbe a Israel hacer guerra o de invadir el territorio edomita. Esto lo tenemos en el libro de Devarim, capítulo 2, versos del 5 al 7, que dice así: no los provoquéis, porque nada de su tierra os daré, ni siquiera la huella de un pie, porque a Esaú he dado el monte de Seir por mi posesión. Les compraréis con dinero los alimentos para comer, y también con dinero compraréis de ellos agua para beber, pues Adonai tu Dios te ha bendecido en todo, en lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar, a través de este inmenso desierto por 40 años. Adonai tu Elohim está contigo, nada te ha faltado, Israel. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Este odio sigue vigente hoy en los edomitas. Los edomitas pudieron ser bendecidos, pues Israel pagaría por el agua y los alimentos que fueran a consumir en aquel momento. Pero el pueblo edomita no quisieron dejarles entrar en su tierra. Una vez más, vemos la condición humana del rechazo al pueblo escogido de Dios desde hace 3500 años. Y hoy en día sigue exactamente el mismo problema, pero incluso peor. Los gobernantes mundiales odian a Israel, y lo único que quieren es hacer desaparecer al pueblo judío. Esto cada vez va a peor y a peor. Seguimos con la guerra la cual estamos viviendo, primeramente con los hijos de Ismael, los que son todo el pueblo árabe de raza musulmana, el 99% de ellos, y los edomitas, que vienen por la parte de Esaú, que estamos aquí, son todos los que hay en Occidente y en Europa. El odio crea esa raíz de amargura, la cual es muy difícil de quitar. Esaú, Esav o Edom significa la carne, el yeser hará, el pecado, la desviación hacia el mal.
Israel simboliza el espíritu, el Yeser Hatov, la buena inclinación. Cuando el espíritu quiere pasar por un camino que ha sido encomendado por Adonai, la carne se opone. La lucha entre Israel y Esaú representa la lucha interna de cada creyente. Con la venida de nuestro Adón Yeshua, con el regreso, su final será una destrucción total, tal y como está escrito en el libro de Isaías, capítulo 63, del 1 al 6. Vamos a leerlo, porque es muy interesante esta cita. Isaías 63, 1 al 6. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra con vestiduras de colores brillantes, este majestuoso en su ropaje que marcha en la plenitud de su fuerza? Soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar. Porque es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las que pisa en el lagar. El lagar lo he pisado yo solo. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Porque el día de la venganza está en mi corazón. El año de mi redención había llegado. Miré y no había quien ayudara. Me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces me salvó mi brazo. Y fue mi furor el que me sostuvo. Pisoteé los pueblos en mi ira. Los embriagué en mi furor y derramé su sangre por tierra. El sistema romano, tanto político como religioso, será parte del juicio contra Edom, tal y como está profetizado en la Escritura que Edom caerá delante de Adonai, sin ningún tipo de duda, así será. Seguimos con el verso 24. Aarón será reunido con su pueblo, pues no entrará a la tierra que yo he dado a los Bene Israel, porque vosotros os rebelasteis contra mi orden en las aguas de Meribá. Aquí nos podríamos hacer una pregunta. ¿No fue Moshe el que se rebeló solamente en Meribá? Pues según leemos, esto no fue así, sino que también Aarón, el sumo sacerdote, se rebeló contra el Eterno. Y por esta razón tuvo que pagar caro para asociarse con la desobediencia de Moshe Rabenu. Esto nos enseña que no tenemos obligación de obedecer a las autoridades cuando nos intentan hacer o cometer pecado contra el Altísimo, de quebrantar una mitzvah, un mandamiento. Tenemos que usar nuestro discernimiento y conocer la Escritura, pues muchos han caído en tremendos pecados dejándose llevar de todo viento de doctrinas humanas, siendo el castigo y el látigo de Elohim sobre sus vidas. No tenemos ninguna excusa, pues bien lo dijo Yeshua: id y aprended. Id y aprended. Y también Yeshua dijo: escrito está. La Dabar Elohim es la lámpara que ilumina el corazón del hombre y confirma la voluntad divina, desvelando las mentiras del ser humano, el cual nos lleva siempre a pecar. Verso 29. Cuando toda la congregación vio que Aarón había muerto, toda la casa de Israel lloró a Aarón por 30 días. El Midrash nos dice que el pueblo vio a Aarón tendido sobre el lecho de muerte y así pudieron creer en Moshe que había muerto. Sin embargo, hay que cuestionar si realmente no había una honestidad superior en el pueblo que había recibido la Torá en el Sinaí. Mi pregunta es, ¿cómo podían creer que Moshe estaba mintiendo de alguna manera? Es lo que yo interpreto. Esta situación, si nosotros leemos entre líneas, nos hace ver la incredulidad
en el liderazgo del pueblo de Israel. No creían en el liderazgo de Moshe. Ponte unos segundos en las sandalias de Moshe. Esto tuvo que ser algo grandemente duro. Por lo tanto, yo saco la conclusión de que la nube de gloria se alejó de los Bene Israel con la muerte de Aarón. Por los méritos de este hombre estaban las nubes de protección acompañando a los hijos de Israel durante todo su viaje por el desierto. A partir de este momento se quedaron al descubierto. Este es un comentario de nuestros sabios de Israel, algo que nos hace ver los méritos de un justo, lo que puede llegar a alcanzar espiritualmente. Seguimos con el verso 1 del capítulo 21 y que dice así: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que Israel subía por el camino de Atarim, peleó contra Israel y le tomó un cautivo. Rashi nos da un enfoque y nos dice que el rey de Arad era amalequita, que hablaba con la lengua de Canaán, pero para despistar a los Bene Israel, para que oraran contra el pueblo equivocado, y por eso llamado Kenanita. Pero ellos oraron solo contra el pueblo que los atacaba. Esto lo tenemos en el libro de Números 13:29. Así que los amalequitas vivían en el sur. Los cananitas, cananeos, eran descendientes de Ham, de Cam, y los amalequitas eran descendientes de Saf, de Saúl. Seguimos con el verso 4 del capítulo 21, que dice así: y partieron del monte de Or por el camino del mar de las cañas para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Tuvieron que volver a caminar por el mismo camino que habían recorrido anteriormente, volviendo una vez más hacia el sur, hacia el mar de Cañas. La primera vez cuando se volvieron al sur, recibieron la noticia de que tenían que pasar 38 años más en el desierto. Y esta vez ya perdieron la esperanza para entrar en la tierra prometida. Esto creó una vez más un ambiente de queja y de murmuración entre ellos. Esto fue algo terrible. Entramos ya con el verso 5 hasta el verso 7 y dice así: entonces el pueblo habló contra Elohim, murmuró, y contra Moshe: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay alimento ni agua, y nuestra alma detesta este pan bueno para nada. Entonces el Eterno envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Y el pueblo fue a Moshe y dijeron: hemos pecado por cuanto hablamos contra el Eterno y contra ti. Clama a Adonai que quite de nosotros las serpientes. Y Moshe oró por el pueblo. Nuevamente el pueblo entra en el círculo de quejas, en el círculo de la murmuración, contra el Eterno y Moshe, quejándose que no había alimento ni agua, quejándose del alimento celestial, el maná que les daba el Eterno cada día, el cual detestaban grandemente. Sin comentarios. Según hemos leído, la queja por el maná fue algo mortal. Una vez más, Adonai sacó su vara de poder y los disciplinó, permitiendo que las serpientes entraran en el campamento y les atacaran. Esto debió ser horroroso, porque muchos israelitas murieron por las picaduras de las serpientes. El Eterno levantó su mano y dejó su protección. No los protegía hasta que imploraron a Moshe por misericordia para que intercedieran por ellos, para que las serpientes dejaran y fueran sacadas del campamento. Moshe intercedió por ellos nuevamente. Vemos cómo el pueblo
no ora, no clama a Elohim, sino que utiliza a ese mediador, a Moshe. Según mi entender, aquí vemos la imagen del Mesías Yeshua en su rol profético de intercesor, el cual está intercediendo por su pueblo. Pues el pecado de los Bené Israel era grande, rechazando el alimento del maná. Y necesitaban la medicación de alguien que estuviera conectado con el Creador. Moshe Hasadik. Lo fue en todos los sentidos. Moshe fue el justo que pudo elevar la oración para ser escuchados. Moshe es la figura de Yeshua HaMashiach, la figura profética, el cual constituye el único camino al Padre, para judíos y para no judíos. Entramos en el verso 8, y el Eterno dijo a Moshe: hazte una serpiente de fuego abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, entonces vivirá. Aquí estaba la solución. El Eterno ordenó a Moshe de hacer una serpiente de bronce. En el verso 9 leemos lo siguiente: y Moshe hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce fijamente, vivía. Aquí el Eterno le estaba dando una solución cómo tenía que hacer con la serpiente de bronce. La tenía que colocar sobre un asta, un palo de madera. Así que el que fuera mordido y la mirare fijamente, sería libre de la muerte y quedaría sano. También en el libro de Juan tenemos una referencia en el capítulo 3, 14 al 16, nos dice así: y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en él tenga en él vida eterna, porque de tal manera amó Elohim al mundo que dio a su único Hijo, para todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente mirando a Yeshua ben Yosef, el hombre puede encontrar vida y salvación. Lo mismo que le sucedió a los Bené Israel en el desierto, debían mirar concentrados fijamente a la serpiente de bronce para ser sanados de su mordedura. Yeshua es el único camino a Elohim. Él es la verdad y la vida. Para todo ser humano, esta es una tarea que todos debemos realizar todos los días y tener nuestros ojos puestos en Yeshua, nuestro consumador de la fe. Tenemos en el libro de Romanos capítulo 8, verso 3, que nos dice así: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenado al pecado en la carne. Este hecho de la crucifixión en el madero de nuestro Adón Yeshua es lo que al creyente nos da madurez, pues crear ese vínculo especial con el Maestro Celestial, el poder fijar nuestros ojos diariamente en Él, esto es el crear ese vínculo de oración, de tefilá, el cual nos enriquece a todos los creyentes, activando la fe en su sacrificio celestial. Tenemos que entender que el sacrificio de Yeshua fue terrenal, pero fue mucho más glorioso, porque su sacrificio fue elevado en los lugares celestiales para restaurar todas las cosas. Por eso, el vínculo que todos tenemos que crear es ir aceptando y entendiendo poco a poco, puestos nuestros ojos
fijos diariamente en ese sacrificio y entendiendo el sacrificio de nuestro don Yeshua. También en 1 de Pedro 2:24 nos dice así: y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Entonces, a fin de morir al pecado, cuando creamos ese vínculo, creemos y vivimos por la fe, entonces estamos siendo sanados de alguna manera espiritualmente y nos vamos elevando cada día más al lado del Mesías. Igualmente, la carta de los Hebreos, capítulo 9, 28, nos dice así: así también Yeshua, el Mesías, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Como bien sabemos, Yeshua es la solución final, tanto para el judío como para el gentil. Sin él nadie puede recibir la vida eterna, nadie, tanto para vida de salvación o para vida de perdición. Yeshua nos lo deja muy claro en Juan 14:6, que dice así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Los Bene Israel habían guardado la serpiente de bronce durante 700 años hasta el tiempo de uno de sus reyes que finalmente la destruyó por el mal uso que se le había dado. Este texto nos enseña que algo positivo que fue dado por el Eterno para la bendición del pueblo puede convertirse en algo idolátrico. Tenemos que tener mucho cuidado y puede llegar a ser una maldición. De la misma manera, se ha convertido la imagen de la muerte del Mesías e incluso la misma cruz en un objeto de culto, el cual se adora, se canta y se quema incienso, velas y otras costumbres paganas. Tenemos que tener mucho cuidado. Este culto idolátrico a los crucifijos es una abominación para Adonai. Y estos símbolos idolátricos serán hechos pedazos cuando regrese Yeshua de nuevo a la tierra. Nuestra vida debe estar centrada en la vida del Mashiach, en sus enseñanzas y palabras que él nos dejó en las Escrituras, las cuales son la bendita Torá, las mismas que él cumplió en su ministerio terrenal, centrados en su perfecta voluntad. Seguimos con el verso 13 del capítulo 21, y dice así: de allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio de los amorreos, pues el Arnón es la frontera de Moab, entre Moab y los amorreos. Y desde allí a Ver, ese es el pozo donde el Eterno dijo a Moshe: reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico: brota, oh pozo, a él cantad, pozo cavado por jerarcas, explorado por los nobles del pueblo, con su cetro, con sus callados, y del desierto a Mataná. Israel cantó. La pregunta es: ¿por qué la Torá nos cuenta sobre este canto de Israel? En primer lugar, es porque el mensaje que hay en este canto es algo vital. Como todos sabemos, el agua es una de las cosas que más necesita el ser humano. De la misma manera es con la Torá. La Torá es comparada con el agua de vida. Es agua que calma, que sacia. Yeshua es el agua de vida. Yeshua es la Torá viviente. Así se lo dijo a la mujer samaritana. Pero este texto también se escribió para enseñarnos la importancia del canto en Israel. Un verdadero creyente, un verdadero israelita, es uno que canta, que alaba, que se goza, o por lo menos que intenta alabar al Eterno.
El canto es originalmente algo muy positivo para el ser humano. Nosotros somos seres musicales, lo mismo que el Eterno. Esto nos sirve para muchas cosas, entre ellas desahogarse en momentos de depresión, tanto negativo como positivamente, expresar gozo, alegría y la pena delante de Adonai y de nuestros prójimos. Recordemos que Adonai habita entre las alabanzas de su pueblo Israel. Seguimos con el verso 32 al 35. Después envió Moshe a espiar a Jazer y sitiaron sus aldeas y desposeyeron a los amorreos que estaban allí. Y volvieron y subieron por el camino de Basán. Y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo a presentar batalla en Edrei. Pero el Eterno dijo a Moshe: no le tengas temor, porque en tu mano lo he entregado. A él y a todo su pueblo y su tierra harás con él como hiciste en Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. Y lo hicieron a él, a sus hijos y a todo su pueblo, sin que le quedara un sobreviviente, y conquistaron la tierra. El Midrash nos da una afirmación sobre el verso 33, que el gigante Og era el que se había escapado de la guerra de Kedorlaomer en el tiempo de Abraham Avinu, para darle un informe al patriarca. Esto lo tenemos en el libro de Génesis, capítulo 14, versos 5 al 13, y también en Devarim 3:11. Y por ese mérito podría haber tenido una posibilidad de resistir a los hijos de Israel. Esa sería la razón por la cual Adonai le dijo a Moshe que no tuviera miedo de él. Sin embargo, es muy poco probable que haya vivido tanto tiempo, más de 500 años. El pueblo de Israel tuvo que exterminar a estos dos pueblos por causa de sus grandísimos pecados. El Eterno usa a Israel como una herramienta para ejecutar sus juicios sobre las naciones, y hoy en día lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Estas guerras no fueron iniciadas por los hombres, sino ordenadas por el cielo, que gobierna sobre los reinos de la tierra y los entrega a quien él quiere, como está escrito en el libro de Daniel, capítulo 4, 17 y 26 y 32. Lo leo para ti. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Así que las autoridades puestas por el Eterno tienen el derecho y la obligación de ejecutar su venganza sobre los malhechores, como está escrito en el Salmo 149, del 6 al 9. Sean los lores de Elohim en su boca y en su espada de dos filos en su mano, para ejecutar venganza en las naciones y castigo en los pueblos, para atar a sus reyes con cadenas y a sus nobles con grillos de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Esto es gloria para todos sus santos. ¡Aleluya! Es el mismo Elohim Sebaot quien mueve el corazón de los hombres para ejecutar su venganza. El Eterno no se despeina nada cuando tiene que sacar la mano a pasear. Amado mío, ese es el brazo de poder de Elohim. Bueno, amados míos, con esto hemos terminado. Espero que haya sido de su agrado este estudio. Hemos llegado hasta el final de la Parashá Jucat, estatutos de. Y antes de despedirnos, pues sencillamente me gustaría que hiciéramos una oración, como hacemos siempre. Espero que haya sido de su agrado. Y antes de entrar en la oración, por favor, no te olvides de darle al me gusta si te ha gustado el estudio. Si te quieres suscribir a nuestro canal, eres bienvenido. Si tienes alguna duda,
alguna pregunta, por favor, ponnos un correo electrónico y te responderemos lo antes posible. Ahora sí, si te quieres unir conmigo en Tefilá, eres bienvenido. Vamos a dar gracias al Todopoderoso. Bendito Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por este día de Shabbat, que entramos delante de tu presencia, Señor. Bendito eres tú, Adonai, que nos da, Señor, la vida. Modé ani lefaneja, toda rabá leja avinu malkeinu. Gracias, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que nos sostienes con tu diestra, Señor. Que tú eres bueno, que eres misericordioso. Grande y poderosa son tus obras, Señor. ¿Quién podrá, Señor, incluso cuestionarte, Señor? Tú, Elohim de poder, Elohim de bondad, infinito en misericordia, tardo para la ira, grande en salvación. Yo te quiero dar gracias, Señor, por utilizarme, Señor, por poder, Señor, enseñar tu Torah, tus mandamientos, tus preceptos, Señor. Aunque tú haces el querer como el poder, Señor, porque no son mías las fuerzas ni la sabiduría, Señor, porque solamente yo soy un esclavo, Señor, al cual tú me has puesto, Señor. Somos inútiles, Señor, delante de ti. Que tú mueves los corazones de los hombres, Señor, y que nos enseñas tu bendita Torah, Señor. Que esta palabra llegue a miles de millones de personas para que el nombre de tu Hijo Yeshua, tu nombre Yud Hei Vav Hei Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed, sea esparcido por toda la tierra, Señor, y que llegue mucha gente a la salvación, Señor. Allana nuestros corazones, llénanos con tu Ruach HaKodesh, Señor. Bendícenos, Señor, en este día. Bendecimos al pueblo de Israel, Señor. No te olvides de los pactos y las promesas con Abraham, con Isaac y con Jacob, Señor. Y aunque las potencias de los cielos cayeren, y el mar dejare de rugir, y de dar el sonido de las olas, y el sol dejare de brillar, tú mantendrás la descendencia de Israel. Así es que está escrito, Señor, porque tú no eres hombre que te puedas equivocar, ni echar para atrás, ni mucho menos mentir. Tu nombre es inefable, Yud Hei Vav Hei. Yo te doy gracias por este estudio, por este tiempo, y quiero bendecir a todos mis hermanos, al huérfano, al pobre, a la viuda, al necesitado, al extranjero, a todos los que no tienen. Señor, derrama tus bendiciones sobre tu pueblo y aquellos que están en el proceso de venir. Acércalos, Señor, y prepáranos, Señor, en estos tiempos finales de maldad, Señor, para tener nuestras vestiduras blancas, Señor, sin mancha y sin arruga, para poder recibir a nuestro Rey Mesías en el tiempo venidero. A ti sea toda la gloria, la honra y el poder, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor. Amén y amén. Pues nada, amados hermanos, me quiero ya despedir de todos ustedes. Les quiero dar gracias por su tiempo. Espero que haya sido de su agrado, que tengan un excelente Shabbat, que sean bendecidos grandemente. Y por favor, si quieren compartir este estudio, bienvenidos y suscribirse a nuestro canal. Shabbat Shalom, de su hermano desde España, por amor de Sion no callaré. Un fuerte abrazo. Shabbat Shalom. Kol Tuv.